a empezar hoy a trabajar. Estamos viendo derivadas y vamos a continuar viendo derivadas. La semana pasada empezamos a verlas y hoy vamos a continuar. ¿Listo? El examen de ustedes es, de los que de pronto ya lo han enfrentado, saben que lo que les voy a decir acá se basa en las clases 6, 7 y 8. Esos son los conceptos básicos de lo que lo que se va a evaluar. Y vamos con la derivada. Nosotros veníamos aquí. Veníamos en esta fórmula que decía que f de x es igual a x a la n. Cuando n es diferente de 0, la derivada es n por x a la n menos 1. Y ahí estuvimos haciendo ejercicios sobre eso, ¿verdad? ¿Chicos? ¿Chicos? Sí, profe. Bueno, entonces luego venimos con el f de x igual a e a la x. Entonces la derivada es igual al mismo e a la x. Cuando yo tengo e elevado a la x, el número e es el número de Euler 2.71828. Es una constante, es un irracional trascendente. La derivada es esa misma. Es el único caso en el que se presenta eso, ¿no? Que la función y la derivada sean la misma. Si el f de x es igual a la n, mire que a la x, perdón, a la x, ahí en ese caso x está haciendo el exponente. El x es el exponente. Entonces tenemos que la derivada es igual a la x multiplicado por el logaritmo de a la x multiplicado por el logaritmo de a. ¿Pero cuál logaritmo? El logaritmo en base e. No el logaritmo en base n, sino el logaritmo en base e. Si el f de x es igual a al logaritmo de x, pues entonces la derivada es 1 sobre x. Y si la función es logaritmo en base b de x, la derivada será 1 sobre x por el logaritmo de b. ¿Pero cuál logaritmo? Aquí, cuando dice OLG, el logaritmo en base 10. Cuando dice LN, el logaritmo en base E. Ya vamos a aprender a manejar eso en la calculadora. Entonces vamos a hacer ejercicios que tienen que ver con esta partecita de acá. Con el E a la X, logaritmo natural de X o el logaritmo en base 10 de X. Entonces tenemos f de x igual a e a la x. ¿A qué será igual? Que pague, que te vaya muy bien, feliz viaje, que Dios la bendiga y que regrese buena y sana. ¿A qué será igual la derivada de esto? Según lo que acabamos de ver. Entonces te esperamos Chicos. el próximo viernes. Entonces el próximo viernes encontrarás Chicos. aquí a Juan y a Ana. Papi, ella viene. Entonces, ¿a qué será igual la derivada de esto? Chicos, ¿me están escuchando? Pues la derivada f de x, según la fórmula, será e a la x. Si yo tengo el f de 3, es decir, e a la 3, ¿cuál será la derivada? ¿Cuál será la derivada? E a la 3. ¿Estoy solo aquí o qué? E a la 3. Así de sencillo es el cuento. Ahora,
Si f de x es a la x, la función f de x es igual a la x. ¿Cuál es la derivada de eso? Pues será igual, la derivada f' de x será igual a menos, perdón, a la x por el logaritmo neperiano de a. Entonces me va a decir que si yo tengo el f de 3, será a la 3, f de 3 será igual a la 3 por el logaritmo natural de a. Pero si a mí me dicen f de x es igual a 5 a la x, pues la derivada de f de x será igual a 5 a la x por el logaritmo natural de 5. Y entonces si digo que el f de x, el f de 3, ¿a qué será igual esto? Será igual a 5 a la 3 y la derivada será igual a 5 a la 3 por el logaritmo natural de 5. Acuérdese que aquí la x está en un exponente y ustedes me dirán, aquí de pronto ustedes van a pensar, oiga, pero si el profe nos dijo que un número real, un número entero, un número cualquiera, la derivada era 0. ¿Por qué es eso? Porque aquí lo que estamos haciendo es reemplazando la x por 3. Y entonces estamos mirando a qué es igual. ¿Listo? Porque la variable está en la... Profe, no borre, profe, por La favor. variable está en la... Es que Gracias. como estoy hablando como solo, como que están todavía viendo el partido. No, profe, aquí estamos. Martica, ancle su pantalla que no nos deja ver, por favor. Marta, la pantalla no los deja ver. No vas a hablar, Martica, no vas a hablar, Martica. Ahí fue. Ahí fue. Pero sí. Buenas noches, profe. Buenas noches, muy bien. Entrando un poquito tardecito, pero es que estaba dando Sí, hora para entrar, no porque está viendo el tranquila, partido. tranquila, novia, tranquila. Están copiando un ejercicio que hay en el tablero, entonces, si tú hablas, la imagen se va para donde estás tú. Bueno. Continuando con la clase, ahora haremos ejercicios. Ya tenemos estas fórmulas aquí. Y aquí tenemos el álgebra de derivadas que la veremos la próxima semana. Hoy vamos a hacer ejercicios. Y entonces vamos a empezar por estos que están aquí. Vamos a calcular la derivada de estos 5. Cuando ustedes tengan la derivada de los 5, entonces hablamos. Y deben haber por lo menos 5 estudiantes con la manito levantada. ¿Listo?
Bueno, profe, gracias. Entonces ahí están los ejercicios, los 5 primeros para hacer. No estamos apostando carreras, es de que vamos despacio, pero seguros, haciendo esos 5 primeros ejercicios. Ya van 3. Muy bien. Continúo con esto aquí puesto para que de pronto los que no lo han copiado lo copien. Señorita Vanessa, ¿cómo le ha ido? Profe, buenas noches. Dígamelo. La primera derivada. 0. Emerson, la segunda. -2. Freddy, la tercera. -2. Marta, la cuarta. Menos 4x. ¿Quién más tiene la mano levantada? Freddy. La quinta, Sí. 8x a la 3. ¿Qué más? De eso medio, 8x a la 3. ¿Nada más? Pues la simplifique, ¿no? Es 8x a las 3 más 2x menos 2x. Ah, ya. Entonces la X, las 2X y las menos 2X se cancelan, ¿no? Sí, señor. Porque aquí ya se podía cancelar. Esta función realmente es 2X a la 4 más 4. Estas dos desaparecen. Entonces lo ideal, Freddy, es que en la función inicial se haga esa operación, se desaparezca en lo que hay que desaparecer. No en la derivada ya, sino ahí. ¿Listo? Ah, ok. Listo, sí, señor. Buenas noches. Ahí están estas otras 3. Sí, 4, perdón. Vamos a hacer solo la primera. Vamos a hacer solo la primera. Las otras 3 las vamos a hacer, las voy a hacer yo para aplicar una propiedad que hay que aplicar aquí. ¿Listo? Hagan solo la primera. ¿Dónde está esto? Ahí sí está. ¿Dónde está la cosa? Miren,
¿Te lo prendo? Freddy, ¿ya terminaste? Freddy, ¿ya terminaste? Ah, ya. Listo, gracias. Mayorga y su salud. Uy, qué madre. ¿Te está brindando? Bueno, No, señor. ¿quién hizo ya el ejercicio? El 6. Freddy ya lo hizo, ¿eh? ¿Quién más? Lo voy a copiar en el tablero. Porque estoy viendo por allá unas caritas todas largas, como que no, como que qué es eso. Como que pues dice f de x es igual a un cociente entre x a la 3 más 2 sobre 3. Era solo ese, ¿no? Era solo eso que había que hacer. Sí, señor. Bueno, Ivonne, ¿ya lo hiciste? No, señor. Vanessa, tienes cara de preocupación. ¿Ya lo hiciste? No, profe, es que estoy cansada, que acabo de llegar de 24 horas, entonces por eso. Ah, pero qué chévere. No, apenas 24 horas, apenas 24. No. Bueno, miren lo fácil que se hace esto, muchachos. Yo me imaginé que ahí iban a tener de pronto tropiezo. Entonces yo digo, f de x va a ser igual a, hago la distributiva aquí, me va a quedar x a la 3 sobre 3 más 2 sobre 3. Esto de aquí es equivalente a esto de acá. Lo que estoy haciendo es poniéndole a cada uno ese denominador. ¿Y ahí ya se vuelve fácil o no? Yo ya digo entonces la derivada f' de x será igual a 3x a la 2 sobre 3 más 0. Y entonces digo, este y este se cancela, entonces digo que f' de x era solo decir x al cuadrado. Mayorga, cara de tragedia. ¿Qué pasó? ¿Dónde está la dificultad, Mayorga? No, profe, es que apenas estaba poniéndole cuidado porque entré un poquito tarde a la clase. ¿Pero está difícil? No, ya le cogí un poquito más la explicación. ¿Está tomando cafecito, mía, para despertar? Ah, bueno. Le valoro mucho su tesón. Otro estaría durmiendo. Bueno. Entonces ya tenemos esto. ¿Entendieron? ¿O hay alguna duda respecto a? Sí, señor, está bien. Fácil, ¿sí o no? A ver si lo entendieron. Vamos a ver si lo entendieron. Van a hallar la derivada de 2x al cuadrado más x sobre 4.
Oh, Viviana, eso está como buena música ya, oiga, Viviana. ¿Sí o no, muchachos? ¿Estaba como buena la música o no? Como para decirle, mande la segunda, ¿no es? Bueno, a ver, Vane. Me da X más un cuarto. X más un cuarto. ¿Y a Marta qué le da? Profe, a mí me dio solo X. Ah, y él un cuarto le perdió. Él le perdió un cuarto. Bueno, vamos a hacerlo. Esto decíamos que f de x era igual a 2x al cuadrado sobre 4 más x sobre 4. La derivada, f' de x, será igual a 2 por 2, 4, dividido entre 4, da 1, por x a la 1. Entonces me queda x. ¿Estamos de acuerdo? Más. Recuerden que esto es lo mismo que tener un cuarto de x. Entonces, 1 por un cuarto será un cuarto. No puede desaparecer por obra y gracia del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo está ocupado mirando el partido de Argentina-Perú. ¿Listo? ¿Les quedó claro? Sí, profe, gracias. Bueno. El profe, ¿sabe por qué lo tomé así? Porque como X está a la 1 y se supone que se le resta 1, Pero acuérdense que entonces hay que multiplicar el 1 sí desaparece. por lo que está multiplicando al número. En ese caso era un cuarto. Había que entender era eso. ¿Listo? Bueno, señor. vamos a hacer el siguiente ejercicio. 1 dividido entre 3x al cuadrado. Eso es lo mismo que decir f de x es igual a 1 sobre 3x al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Profe, no lo veo. ¿A quién? ¿A mí no me ve? Ve, aquí estoy bien. Ya, sí, ya lo vi, ya lo vi. Ay, bueno, hombre, no me haga risa, es que no lo veo, ve, aquí estoy. Ay, güey, madre, bueno. Que me acaba de caer mi celular. Profe, ¿me deja ver el ejercicio, porfa, de la presentación? Ahí está. Ah, F de x es igual a 1 sobre 3x a la 2. Acuérdense que esto equivale a decir f de x igual a 1/3 de x a la menos 2. Un tercio de x a la menos 2. Y entonces, ¿cuál es la derivada? Ahí ya son capaces de hacerla. A ver si lo hacen. A ver, háganlo a ver. Hagan la derivada de esto de aquí. De pronto aquí se confundían, pero teniendo en cuenta que puede ser esto, aquí será igual.
¿Yo qué? ¿Cuánto le dio? A ver, señorita Vanessa, a ver, ¿cuánto le dio? Profe, me da menos 2 sobre 3x a la 3. Menos 2. Sobre 3x a la 3. ¿Y a Marta qué le da? A mí me da Me da un dolor de cabeza. un tercio de x a la menos 3. Dice Marta, es que a mí me da dolor de cabeza. Profe, no se burle. No, es que fue curioso lo que dijiste, lo que hiciste. A mí me da, No, pues que me agaché para poder mirar el cuaderno. tranquila que molestando. Este menos 2 viene a multiplicar aquí, entonces me va a quedar menos 2 tercios de x a la menos 3. ¿Por qué a la menos 3? Porque acuerde que tengo que restarle uno más. Ya tenía la menos 2, menos 1, me da menos 3. Ah, bueno, entonces f' de x será igual a menos 2 sobre 3 de x a la 3. ¿Qué fue lo que dijo la señorita Vanessa? Hola, Milena. Cambio de look, Milena. Bueno, ¿estamos de acuerdo? ¿Era difícil? Para nada, ¿cierto? Vamos con la siguiente. Dice que f de x es igual a x más 1 sobre x menos 1. Esa será un cociente. Esa función es un cociente, una división, ¿cierto? Donde hay variable en el numerador y variable en el denominador. Entonces yo me voy a ir a mirar acá la fórmula de los cocientes. Miren, aquí es esta. La fórmula del cociente sería esta. Entonces dice que es la derivada del numerador por el denominador menos la derivada del denominador por el numerador dividido entre el denominador al cuadrado. Esperen, niños, no se pongan a tratar de copiar eso a la carrera porque ustedes lo tienen allá. Pero la regla la voy a aplicar aquí y la voy a aplicar muy despacio para que lo entiendan. ¿Listo? La voy a aplicar muy despacio. Yo les dije que se los iba a hacer y se los voy a ayudar a hacer en este caso. Entonces yo digo que esto es un cociente. Este es el numerador, este es el denominador. Entonces el f' de x para un cociente es igual a la derivada de este, que es 1. Si yo derivo este solito, es 1. Porque será 1 de x a la 0 más 1. Más 0, perdón. Me da 1. Esa es la derivada, ¿sí o no? Derivé el numerador. Y eso lo vamos a multiplicar por x menos 1, que es el denominador. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí quedó claro? Facilito, ¿sí o no? Menos la derivada de este, que también es 1. La derivada de este también es 1. Multiplicado por el numerador, x más 1. ¿Entendieron lo que hice? Apliqué la fórmula. Derivada del numerador por el denominador menos la derivada del denominador por el numerador. ¿Estamos de acuerdo? Y eso lo voy a dividir entre x menos 1 al cuadrado, que es el denominador al cuadrado. Entonces resuelvo esto.
Y esto sería f' de x va a ser igual a x menos 1 menos x menos 1 sobre x menos 1 al cuadrado. 1 por x da x. 1 por menos 1 da menos 1. Menos por más da menos x, menos por más da menos, menos 1. ¿Estamos de acuerdo? Mayorga, ¿lo entendió? Sí, señor. Bueno. Ivonne, ¿entendiste? Sí, señor. Vilenita, ¿entendió? Bueno, ahí tenemos la cosa sencilla, ¿sí o no? Y entonces yo digo que este chacatún con chacatún. Entonces voy a decir que el f' de x va a ser igual a menos 2, porque menos 1 y menos otro da menos 2. ¿Dividido entre quién? Entonces lo puedo dejar expresado como x menos 1 al cuadrado. Ahí está bien. Ahí lo podría dejar y quedaría terminado el ejercicio. Pero si quiero mostrarlo lo más claro posible, diría f de x va a ser igual a menos 2 sobre el cuadrado del primero menos el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo, que es un producto notable. Yo puedo dar esta respuesta o puedo dar esta respuesta. Y las dos respuestas son válidas. Las dos respuestas son respuestas ciertas. ¿Listo? ¿Era difícil el ejercicio? Chicos, ¿era difícil el ejercicio? Martica, baje la manito. Chicos, ¿era difícil el ejercicio? Yo creo que no, ¿no? Es aplicar la fórmula. Ahora, ¿ya lo copiaron? Cuando lo copien me dicen. Profe, ahí tú decías que era derivada del numerador, ¿cierto? Sí, 1. Sí. Por el denominador. Por el Menos. denominador. Menos. Derivada del denominador por el numerador. Dividido entre el denominador al cuadrado. Ok, pues gracias. Así de sencillo es. Martica, nucle su computador, no nos dejas ver. Martica, vea, que no está aquí tu computador. Bueno, ¿ya lo tenemos, Marito? Pero es que me quedé sin internet hasta que pude entrar otra vez. Pues me perdí de todo ese pedazo. Ah, estamos diciendo que cuando hay un cociente, lo que debemos hacer es derivada del numerador por el denominador menos la derivada del denominador por el numerador, que tenemos acá, dividido entre el denominador al cuadrado. Hago estas operaciones, 1 por x da x, 1 por menos 1 da menos 1, menos 1 por x da menos x, menos 1 por menos, perdón, menos 1 por 1 me da menos 1, sobre esto al cuadrado. Las dos x se cancelan y los dos 1 se me convierten en menos 2. Sobre x menos 1 al cuadrado. Pero este cuadrado lo puedo desarrollar, digo que es el cuadrado del primero menos el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Lo puedo dejar aquí o lo puedo dejar aquí y en las dos es válido. ¿Listo, Marito? Listo, profe, gracias.
Bueno, chicos. ¿Dudas? Ahora dicen todas. ¿Inquietudes? Ninguna. Digo, dígale que alude, dígale que alude. ¿Quién está por ahí? Dígale que alude. Eso, Bueno, vamos con el siguiente ejercicio. Que también les dije que se los iba a explicar. ¿Qué tenemos aquí? Un producto. Un producto. ¿Sí? Vamos a ver a qué es igual el producto. Voy a copiar aquí el ejercicio y luego nos vamos a la fórmula. F de X es igual a 5X al cuadrado menos 3 factor de X al cuadrado más X más 4. Tengo un producto. Y aquí dice que cuando hay un producto es la derivada del primero por el segundo más la derivada del segundo por el primero. Vamos a ver qué es eso. Voy a abrir la pantalla. Y espero que me presten atención porque es muy fácil, de verdad es muy fácil. Aquí me dice, este es el primer término y este es el segundo. Entonces me dice que si yo voy a hallar la derivada de un producto, lo que hago es decir, el f' de x va a ser igual a la derivada del primero. ¿Quién me dice cuál es la derivada del primero? 10. ¿10 qué? 10x al cuadrado. 10x. 10x, 10x. 10x sobre 10x. 10x. Multiplicado por x al cuadrado más x más 4. La derivada del primero por el segundo. Más el primero multiplicado por la derivada del segundo. 2x más 1. ¿Sí o no? ¿Entendieron lo que hice? La derivada del primero por el segundo, más el primero por la derivada del segundo. La derivada de este es 2x más 1. ¿Entendió, Mayorga? Fácil, ¿sí o no? La verdad es que es fácil. Ahora hago estos productos. Yo digo, f' de x va a ser igual a 10x a la 3 más 10x a la 2 más 40x. Esta es la multiplicación de este por este, este por este y este por este. ¿Sí o no? Más. Voy a hacerla por aquí apartecita y luego la coloco allá. No, hagámoslo de una vez. 5 por 2, 10 de x a la 3. 5 por 2, 10 de x a la 3. Más 5 por 1, 5 de x al cuadrado. Menos 6x menos 3. ¿Entendieron? Lo que dice va a multiplicar este por estos dos y aquí está. Y luego este por estos dos y aquí está. ¿Sí? Si hay alguna duda, si no entendieron, pregunten, sin pena. Profe, yo en el segundo paso no entendí dónde salió el 5. ¿De dónde salió este 5? Aquí, vean. Mire que esta es esta de acá. ¿Ya lo entendió? La fórmula dice, la derivada del primero por el segundo. El segundo es este. Más el primero por la derivada del segundo. Ahí está. ¿Listo?
¿Me entendió? Sí, señor. Bueno, listo, Jonathan. ¿Ahora qué hago? 10 por una, 10 de x a la 3, más 10 por una, 10 de x a la 2, más 10 por 4, 40 de x. Eso yo creo que está claro. Ahora, cojamos el 5x al cuadrado. Lo vamos a multiplicar por este y por este. 5x al cuadrado por 2x me da 10x al cubo. Porque son 5 por 2, 10x a la 2 por x me da x a la 3. 5 por 1, 5 de x al cuadrado. Ya multipliqué este por los dos. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a multiplicar el menos 3 por estos dos. Yo digo, menos 3 por 2 da menos 6x. Menos 3 por 1 me da menos 3. ¿Lo entendieron ahora sí? Milenita, ¿lo entendió ahora sí? Ivonne. ¿lo Sí, entendió? señor, profe, yo sí. Yo Sí, señor. creo que hasta la niña me entendió. Bueno, ahora, ¿qué pasa? Aquí hay uno y aquí hay otro. El f' de x reúno términos semejantes. 10 y 10, 20 de x a la 3. Más 10 y 5, 15 de x a la 2. Más 40 menos 6, más 34 de x. Menos 3. Entonces, estos dos me dieron 20, estos dos me dieron 15, estos dos me dieron 34 y este quedó solito con el 3 negativo. Reunir términos semejantes, dicen por ahí. Martica, cuénteme. La veo como preocupada. ¿Qué pasó, Martica? Sí, no, profe, que iba a decir que yo pensé que había sumado, pero ya me despejó Y usted porque pensó dijo que que yo había había sumado y de verdad sumado. sumé. Sí, sí, pero los términos semejantes ya me aclaró. Somos los términos semejantes, claro. Señor, Yo tengo que sumar limones con limón y no limones con naranja. No puedo hacerlo. señor. ¿Listo? Gracias, profe. Espere, lo copio. Bueno. Listo. Todo está bien, miren, eso está bien. Se está despidiendo mi hijo, Su niño. mi bebé. Hey. Siempre los hijos serán eso para uno, los niños. Profe, qué pena. ¿Será que se me puede decir cómo hizo para sacar el 15? ¿El Perdón. 15? Mira. 15x a la 2. 10x a la 2 y 5x a la 2, ¿cuánto da? ¿Lo entendiste? Ya, profe, gracias. ¿Lo entendiste? Sí, señor, es que lo estaba buscando, pero no lo veía. Gracias. Lo que hace uno es reunir términos semejantes. Profe, perdón, pero 10x a la 2 y 5x a la 2, Sí, ¿qué pasó? 15. Queda con el mismo exponente, ¿verdad? Claro, porque estoy sumando. Usted suma bananos con bananos y no le dan bananos al cuadrado, ¿o sí? Sí, pero creí que No, se no, no, sumaba no, el no, no, exponente. pero Marito, te estoy poniendo el ejemplo para que lo asimiles. Si tú sumas ¿Qué una cosa términos con otra, semejantes? Sí, señor. si tú sumas una cosa con otra, el exponente no va a cambiar. ¿Cuándo cambia el exponente? Cuando multiplico. Cuando decía aquí, 10x por x al cuadrado, aquí sumo el exponente, me da x a la Solamente 3. cuando se multiplica cambia el exponente. O cuando se divide. Sumando no. Ya, profe, gracias. Ni sumando ni restando. RR. RR. Mucha televisión, Marito, mucha televisión. RR. Quiere decir recibido. Sí, el soldado me corta. RR. Bueno. Sí, yo me sé esos códigos porque yo tengo familia militar.
Yo tengo un hijo que no siento la madre. Preguntas, dudas, inquietudes. Hablen ya o callen para siempre. Profe, y ese ejercicio ya queda así, ¿verdad? Pues sí, yo no. A no ser que le saque la segunda derivada, ¿no? Yo le puedo sacar segunda, tercera, cuarta derivada. No, dejémoslo así, dejémoslo así. No, saquemos la segunda derivada para que aprendan, ¿no? Bueno, hágale. El f' de x, ¿a qué será igual? A 60x al cuadrado más 30x más 34. Esa sería la segunda derivada. Lo volví a derivar. 3 por 20, 60, 15 por 2, 30, 34 por 1, 34. Y le voy restando al exponente. Facilito. Y si fuera la tercera derivada, f' de x sería igual a 120x más 30. Y esa sería la tercera derivada. ¿Aguanta una más? Aguanta dos más. Y entonces yo digo que la cuarta derivada, f' de x, 4 comillas, sería igual a 120. Y la quinta derivada, f de x, 1, 2, 3, 4, 5, sería 0. Eso es posible. Matemáticamente hablando, eso es posible. Yo puedo hacer todo ese proceso. Y entonces hago la primera derivada, la segunda derivada, la tercera derivada. Ustedes dirán, ¿y de madre, dónde aplica eso? Se lo voy a decir ya. En física, por ejemplo, el movimiento uniformemente variado, cuando hay aceleración, la primera derivada de la función de la primera derivada de la función del espacio o distancia recorrida, la primera derivada me da la velocidad. Y la segunda derivada me da la aceleración. Así de sencillo es. ¿Qué es la velocidad? La derivada de la función de la posición del espacio recorrido en el movimiento uniformemente variado. ¿Y qué es la aceleración? Pues la segunda derivada de eso. Así de fácil es. Esa es una aplicación. Es quizá de las aplicaciones más sencillas que hay de las derivadas, ¿no? Las derivadas se aplican en muchas cosas, pero esa es una aplicación sencillita, como para que la entiendan. Yo tengo una ecuación, ahí me dicen que la función de la posición, el x, va a ser igual a aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2 más velocidad inicial por tiempo más posición inicial. Esa es la ecuación de la distancia en física. Esa es la forma de hallar la ecuación. Pero la velocidad es igual a la aceleración por el tiempo más la velocidad inicial. Tense en cuenta que si yo bajo este 2, se cancela con esto y me va a quedar la aceleración por tiempo, la derivada. Y la derivada de este es esta. Su merced juega con esos números, ¿no? Y la aceleración será igual ¿a qué? Si yo despejo de aquí la aceleración, será igual a la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo, que se convierte en la aceleración, sería aceleración igual a aceleración. La segunda derivada. La segunda derivada. El f' de x sería igual a, sería la aceleración.
Algo de numeritos sabemos. Algo. Estamos aprendiendo. Sí, tiene idea, tiene idea. Sí, no. Yo me El vuelvo hobby, loca, digo yo. profe. ¿Cómo? Yo me vuelvo loca. No, yo como no me he vuelto. Uy, gracias por lo que me toca. Porque O sea que me los que quedaban manejamos, los los que números. manejamos todo esto somos locos. No. Si ve usted cómo lo insultan a uno, Mayorga, ¿qué opina? No, lo digo por mí, por mí. Mayorga, usted no la arregle. Mayorga, ¿usted qué opina de lo que acaba de decir la señorita? No, Mucha confianza. No, lo que pasa es que al que le gusta le sabe igual. No, sí, ya esa es su pasión. Mire, yo le cuento así rapidito. Yo no pude terminar la carrera de matemáticas y física como siempre lo quise hacer. No la pude terminar por muchas situaciones, pero me hice contador público. Tengo una maestría en elaboración, análisis y evaluación de proyectos de inversión. Pero la contaduría nunca la he ejercido, porque apenas llevo 42 años enseñando matemáticas y física a todos los niveles. Porque es lo que me gusta. Oiga bien, en el año 95, 94, monté el programa, diseñamos el programa con un compañero de la licenciatura en matemáticas de la Universidad Católica de Manizales. Fui maestro de la facultad. He sido maestro de matemáticas toda la vida. En el exterior he dictado charlas sobre la enseñanza de la matemática. Y me puedo dar el lujo de que en el colegio donde yo trabajo tengo 10 maestros que son licenciados en física y matemáticas de la Universidad del Valle. Y yo les doy sopa y seca. ¿Pero por qué? Porque a mí me gusta esta vaina. Y al que le gusta, le sabe. Lo apasiona la matemática, profe. Claro. A mí me apasionan los numeritos. Eso por ahí hay chiste con eso. Pero no. ¿Puedo ver al que no le gusta la matemática o el cálculo? ¿Cómo? Y al que no le gusta la matemática ni los números. Pues se le dan 2 tazas. Está fregado porque lo necesita. Usted necesita, mire, la verdadera esencia de la matemática es enseñar a pensar de manera lógica. Esa es la verdadera esencia. Ser capaz de desarrollar el pensamiento lógico y el razonamiento matemático. Eso es la verdadera esencia, que muchos maestros no lo hacen. Ustedes han visto que yo aquí dentro de las clases charladito los pongo a que piensen, a que razonen algunas cosas. ¿Por qué lo hago? Porque esa es la esencia de la matemática. Hacer procesos y procedimientos lo hace una calculadora, lo hace un programa de computación, lo hace cualquiera. Pero pensar cuál es el camino que debe seguir, pensar como lo que acabamos de hacer ahora con los 2 ejercicios que hicimos de divisiones, donde yo no sé si a alguien se le hubiera ocurrido separarlos, pero cuando uno los separa, entonces uno dice, sí, aquí se vuelve fácil la cosa. Ese tipo de situaciones en las que los muchachos, las personas que están estudiando matemáticas, deben desarrollar, deben aprender a pensar de esa manera. Vea, yo puedo escoger un camino más fácil, ¿no? Y yo, en lo que llevo de estar enseñando matemáticas, estos apenas 42 años, he procurado siempre mostrar el camino fácil. El camino fácil. Ayer en clase de estadística con los muchachos les mostraba una diapositiva que nos entrega la universidad, una diapositiva con una cosa complicadísima de hacer en la diapositiva. Y ellos quedaron como así, como mirando para el techo. Yo les dije, no se preocupen, mire esto aquí y esto se hace así. Y les mostré la forma fácil. Y decía, profe, pero entonces, ¿por qué no le enseñan a uno así? Pues eso yo no sé. Y hay cosas que uno puede enseñar de una manera muy, muy elemental. Y la gente aprende y eso no se va a olvidar. Lo que se aprende no se olvida. A ver, dime, Freddy. Sí, quería hablar del tema, de lo que usted está hablando. Yo he leído bastante ahorita de algunos de los genios del mundo y muchos de ellos ya se estaban graduando como doctores a sus 20 años y por la formación matemática que recibían desde niños, los enseñaban a pensar. Nosotros no nos enseñan a pensar absolutamente cero. A ver. A seguir órdenes.
Le hago claridad en una cosa, Freddy. No es enseñar a pensar. Yo no puedo enseñar, el que le diga a usted que le va a enseñar a pensar tiene de lo que ponen de gallinas. No es posible. Yo no le puedo enseñar a pensar a nadie. Lo que yo sí puedo hacer es enseñarle a pensar de manera lógica. Eso sí. Eso sí, porque el pensamiento es natural de cada ser humano. Pero yo le puedo moldear ese pensamiento y decirle, mire, piense con lógica. Si está lloviendo, ¿la lógica es que usted salga en vestido de baño a la calle? No. ¿Cuál es la lógica? Vestido de baño, pero con paraguas. Uy, Mayorga, esa lógica suya está llevada al carajo. ¿Sí o no, Marito? Está llevada al carajo la lógica de Mayorga. Nos cerró rápido el micrófono. ¡Ja! La lógica es que usted salga abrigado, que se cubra de la lluvia. Esa es la lógica. Mi mayor no casa faltará, lógica suya así, pero descabellada. no faltará el lógico, ¿no? Que salga en pelota a correr la calle porque le gusta bañarse con el agua llovida. No falta el Mayorga. No faltará. ¿Listo? Pero es eso. Si usted, mire, lo que estamos viviendo, no es lógico que la gente no se cuide de esa pandemia que estamos viviendo. Eso no es lógico. Pero sin embargo, uno ve los conciertos, ve las salas de cine, vio el estadio hoy en Barranquilla, y entonces uno dice, pues madre, ¿dónde quedó la lógica? ¿A dónde quedó la lógica? Los que trabajan en la salud, Vanessa sabe que lo que estoy viendo es cierto. La lógica que menos se aplica es la lógica del cuidado, del autocuidado, es la que menos se aplica. Pero la idea principal de la matemática debería, a uno desde el preescolar deberían enseñarle que la matemática no es sumar 1 más 1, 2 y se acabó el paseo y volverlo mecánico a uno, porque es lo que lo vuelven a uno, mecánico. No, hombre, entienda por qué 1 más 1 son 2. Entienda eso, entienda qué es lo que significa esa suma, qué significa una multiplicación, qué significa una división. Hay gente que recita muy bien las tablas de multiplicar, pero cuando uno le coloca un ejercicio para que calcule un valor cualquiera donde tiene que aplicar una multiplicación, no sabe qué hacer. Pero se sabe las tablas de multiplicar. ¿Y de qué le sirve? Si no sabe dónde aplicarlo. ¿De qué le sirve a usted saber mucho matemáticas? Si cuando está frente a un problema dice, no sé qué hacer. ¿Dónde quedó la mecánica que aprendió? Quedó en eso, mecánica. Pero cuando uno ha desarrollado el pensamiento lógico y el razonamiento cuantitativo, uno es capaz de decir, aquí lo que tengo que hacer es una multiplicación, aquí lo que tengo que hacer es una división, lo que tengo aquí es una potencia, lo que tengo aquí, es capaz de razonar y entender qué es lo que hay que hacer. Pero si no, no. Y esa es la esencia de la matemática. Esa es la verdadera esencia de la matemática. Ser capaz uno de pensar de manera lógica. ¿Cuál es el quehacer que se debe seguir para que usted obtenga buenas notas en su carrera? ¿Usted qué debe hacer? ¿Cuál es la lógica? ¿Será solo estudiar? No. ¿Aprender? Por asistir a las clases, es preocuparse por mirar la plataforma y mirar qué hay ahí para leer. Esa es la lógica. Pero si usted llega solamente al examen y trata de hacer las cosas frente a un examen ya, pues la lógica es que no le vaya bien, porque no tiene la menor idea de lo que hay que hacer aquí. Entonces, mire que la lógica me dice es cuál es el debido ser para llegar a ser. Así de sencillo es. Así de facilito es. Yo tengo un compañero filósofo que de pronto va a venir mañana y dice a mi casa que yo le explique
lógica matemática. Y es filósofo. Casi cura le digo yo porque llegó hasta hizo 8 años en el seminario. Falta un año para graduarse con nosotros. Maneja muy bien la filosofía, pero la filosofía aplicada a la lógica matemática no la conoce. Se enreda mucho. Y hay una cosa en lógica matemática que se llama los silogismos. Y cuando uno habla de silogismo, está hablando de los valores de verdad de las proposiciones. Una proposición es un enunciado que tiene un valor de verdad, positivo o negativo. Si yo digo, Vanessa está cansada, eso no es una proposición, porque es posible que Vanessa sí esté cansada, pero es posible que Vanessa no esté cansada a pesar de su labor. ¿A dónde empieza el cansancio? Muy difícil. Pues yo digo, qué niña tan hermosa. La hermosura es relativa. Lo que a mí me parezca bonito y hermoso a otra persona puede que no. Y eso es lógico matemático. Esas son no proposiciones. Pero si yo digo, estamos en clase de ciencias naturales. Si dice un momentico, ¿cómo así? Estamos en clase de matemáticas. Esa frase tenía un valor de verdad. Entonces, cuando yo soy capaz de ir mediante algoritmos, llegar a una verdad, estoy haciendo un silogismo lógico. Por ejemplo, yo siempre coloco este ejemplo porque es el más claro. Hablando matemáticamente, la gente dice que el perímetro de una figura es la suma de sus lados. Y eso nos lo enseñaron a todos. Yo creo que a todos tenemos ese concepto en la cabeza. Perímetro es la suma de sus lados. La suma de los lados de una figura. ¿Cuántos lados tiene una circunferencia? La circunferencia no tiene lados. Miren la parte lógica. Si yo sé que el perímetro es la suma de los lados de una figura plana y sé que la circunferencia no tiene lados, ¿a qué conclusión puedo llegar? Pues a que la circunferencia no tiene perímetro. ¿Sí o no? El perímetro es la suma de los lados. La circunferencia no tiene lados. Por lo tanto, la circunferencia no tendrá perímetro. Eso es un silogismo lógico. Pero eso no es verdad. Porque la circunferencia sí tiene perímetro. Y es 2pi por el radio. 2 veces pi por el radio. Ah, entonces hay que cambiar el concepto. Entonces ese concepto que nos enseñaban a nosotros desde la escuela tiene un error garrafal. Porque no es cierto. Porque para que fuera cierto tendría que ser que abarcara todo lo general. Y me está dejando por fuera la circunferencia. Entonces, ¿qué es el perímetro? Es la medida del límite de una figura plana. Cuando yo digo el perímetro es la medida del límite de una figura plana y digo que la circunferencia es una figura plana, pues la figura, si es una figura plana tendrá un límite. Y entonces ahí sí puedo decir, entonces la circunferencia tiene perímetro. Ahí sí. Y ese es un silogismo que me llevó a una conclusión. Eso es lógica matemática. Y qué bueno que uno le pudiera enseñar a los muchachos desde el preescolar a ver la verdadera esencia de. Si yo le digo a usted el número 324, ¿usted qué le dice el 324? A ver, Mayorga, ¿qué es el 324? ¿Qué significa el 324? No es un número. Es un número, ¿cierto? Eso es lo máximo que usted me puede decir y sería lo que uno espera que digan las personas que no conocen lo que les voy a decir. Ahorita Mayorga dice que para el chance. El 324 son 3 centenas, 2 decenas y 4 unidades. Quiere decir que serían 300 más 20 más 4. Eso significa 324, que yo tengo 3 unidades de centena, más 2 unidades de decena, más 4 unidades de unidades. Cuando yo descompongo el número así, yo soy capaz de sumar el 324 con 86 de manera fácil. Porque yo digo, 324, 80 y 20 son 100, serían 400.
400 más 6 y 4, 10, 410. Ya, hice la suma. Pero si uno no tiene lógica en la construcción del número, usted tiene que poner a escribir el número para poderlo sumar. Esa es la diferencia. Perdón, Esa es la profe. diferencia. ¿Ah? Perdón, profe. Usted dice que 3 son decenas y 2 Centenas. centenas. 3 centenas, 2 decenas, 4 unidades. Eso está viendo mi hija. Sí, pero le venden la idea como eso, pero no como el algoritmo del número. Que es que ahí está el error. O sea, a usted le dicen, sí, son 3 centenas, 2 decenas y 4 unidades, pero se quedan ahí. Si yo le enseño al muchacho que ese es el algoritmo del número y que eso me sirve para hacer operaciones mentales rápidas, el cuento sería otro. Porque empezamos de lo sencillo. Ahora, no es verdad que la matemática sea compleja y difícil. Eso no es verdad. Eso es una mentira que nos ha metido todo el mundo desde que empezaron a enseñar matemáticas. Voy a poner ejemplo. Ustedes estaban en segundo de primaria y la maestra los puso a que se aprendieran, a que memorizaran las tablas de multiplicar. Y que si no aprendían las tablas de multiplicar, perdían el año. Terminaron bachillerato. No se aprendieron las tablas y no perdieron el año. O sea, es una mentira lo que le dijeron. Así de sencillo. Es que Si usted no sabe dividir por 3 cifras, le dijeron en tercera de primaria, pierde el año. Muchos de nosotros no sabemos dividir ni por una. Y terminaron 11. Entonces, para eso están las calculadoras, dirá alguno. Para eso está la calculadora. Pero es que lo que los maestros no le han vendido la idea al muchacho es que usted debe manejar la calculadora muy bien, está bien, pero por lo menos entender cuál es el proceso que se está generando aquí. No es decirle, usted no use la calculadora. No, esa no es la idea. Entonces, aquí podríamos seguir hablando de esto y no avanzamos en la clase. Profe, imagínese que, pero le comento algo. Yo tengo una amiga que no se sabe las tablas de multiplicar y ella terminó la carrera y no se sabe las tablas. ¿Y para qué necesita las tablas en una carrera? ¿Sí? Pues sí, la verdad. ¿Para qué? Sí, tiene razón. Sí, o sea, eso es una afirmación, Marito, que tú me estás dando de que no era necesario aprenderse las tablas de multiplicar. Pero había que entender qué era la multiplicación. Ah, eso sí. Yo les puedo enseñar un jueguito sencillo. Deme un número de 4 cifras, rapidito, cualquiera. Un número que sea par y que sea de 4 cifras. 40-26. 40-26. Y ahora uno de 4 cifras, van a saber un número de 4 cifras, pero que sea impar. 19-23. 19-23. Todo impar. Bueno, listo. Lo vamos a multiplicar por 5. Miren lo sencillo. Yo creo que si a uno le enseñaban así esto, se enamoraba de la matemática. 5 por esto de acá. La mitad de 4 es 2, la mitad de 0 es 0, la mitad de 2 es 1 y la mitad de 6 es 3 y le agrego un 0. Y ya me quedó la multiplicación hecha. Multiplíquenlo en la calculadora. 5 por 4026. ¿Sabe cuánto le da? Lo mismo, profe. Usted le está haciendo la competencia a la calculadora humana. Bien, ¿ve lo fácil que es? Ahora, miremoslo aquí. La mitad de 1 es 0. La mitad de 19, la mitad de 19 es 9 y va 1. La mitad de 12 es 6. La mitad de 3 es 1.5. Quiere decir que 5 por 1923 me da 9615. Sí, profe. Sí, profe, eso da. Profe. ¿Ven lo fácil que es? ¿Y cómo hizo? Cualquier número multiplicado por 5 equivale a su mitad. Mire, a su mitad multiplicada por 10. Mire lo fácil. ¿Cuánto es 7 por 5? ¿Cuánto es 7 por 5? 35. ¿Y cuál es la mitad de 7? Es 3.5. Entonces quítale la coma. ¿Cuánto le dio? 35. ¿Cuál es la mitad de 8?
4. Agrégale un 0 porque lo estamos multiplicando siempre por 10. ¿Cuánto le da? 40. 5 por 8, 40. ¿Ya? ¿Ven lo fácil? ¿Ven lo fácil? Así lo enseñaron a uno en el colegio. Eso es pensamiento lógico. Eso es. O sea, hacer este tipo de cosas es fácil y enseñarlas es aún más fácil. Pero hay que comprometerse, ¿no? Entonces, toda esta charla era para decirles que lo que nosotros estamos haciendo aquí en matemáticas es simplemente tratando de cambiar la forma de pensar y volver un pensamiento lógico. No enseñarles a pensar, no, pero que le pongan un poquitico de lógica a todo. Los ejercicios que estamos haciendo, yo normalmente coloco ejercicios en los que tenga que no solamente hacer el proceso que estamos viendo, sino alguito más. Pero ese alguito más lo que está buscando es que usted la piense. Así de sencillo es. ¿Listo? Bueno, espero que hayan quedado no anonadados, sino enamorados de esta vaina. Toca que más adelante nos enseñen unos truquitos. Haga la ¿Más? Va a tocar ya cobrar derechos de autor. A ver. Claro, profe, es que hagan la primera, aparte- hagan la primera que ustedes están en capacidad de hacer la primera. Llegó la visita. Salude, salude. La gente está aburriendo en la clase ya de verano. Medio 5. Milena, qué bien.
Epa. Elenita, dime. Menos 25 x sobre x a la 6. Menos 25 sobre x a la 6. Vanessa. Pues a mí me da lo mismo. A ti te da lo mismo, no te interesa. Pues, te da lo mismo. No, me da lo mismo que a ella, menos 25 sobre x a la 6. ¿Sí, ¿Sí es la connotación de lo que uno dice? A usted le perdona porque está cansada. Ay, hombre, qué gentes. Bueno, vamos con el siguiente. Eso daba, ¿no? Esto sería menos 25 x sobre x a la menos 6. Porque haría menos 25 x a la menos 6. El menos 6 lo va, la x a la menos 6 la baja para que me quede positivo y me va a quedar 25 sobre x a la menos 6. O sea que el f' de x va a ser igual a 25 negativos sobre x a la 6. Así de sencillo es. ¿Te dio, Mayorga? Estaba un poquito embolatado, pero ya. Uy. Pues es que debes multiplicar el exponente por el numerador. Solo es eso. 5 por 5, 25. Menos 25. Acuérdese que esto equivale a decir 5 por x a la menos 5. Ahí está la clave. En entender que esto es equivalente a esto. Y entonces me va a quedar menos 5 por 5 a menos 25. ¿De x a la qué? A la menos 6, porque hay que sumarle un menos 1. Porque acuérdense que siempre es menos 1 en el exponente. ¿Listo? Profe, ¿puedes poner otro así como ese, similar? Ahí lo tienen, vean. Ahí lo tienen el segundo, repetido para que le sepa más bueno. 5x a la 5 más 3x a la 2. ¿Vanessa y mañana descansa o no? Y el sábado hace mañana, ok. 24. ¿El sábado otra vez? Pero empiezan en la mañana, ok. O en la noche. A las 6 de la mañana. Ah, sí, hace 24, empezando a las 6. Entonces vive cerca del trabajo tú. Relativamente no mucho. Yo, Martica, ¿qué pasó? Estoy haciéndolo, profe. Abrió el micrófono. Ay, ay, ay. La primera parte ya la tienen hecha, ¿no? Ahí es donde voy. Ay, ¿cómo así?
La primera parte ya está hecha. No, sí, ya tengo la primera. Estoy pensando en qué debo hacer ahí después. ¿Te dio eso, Vanessa? Sí, señor. Elena. Sí, señor. Profe, una pregunta, ¿era hasta ahí? ¿Qué preguntó Iván? Yo. Que si era hasta ahí, ¿qué? O sea, ese era el resultado, ¿sí? Ay, o sea que sí lo tenía, profe. Yo pensé que tocaba seguir haciéndole más cosas. Yo, o sea, sí me quedó bien. Solita. Milena, ¿usted qué opina? Pues, profe, es que existe la posibilidad de hacer f' a la 2x. ¿Se puede o no? Sí, si quiere hágala. Ah, bueno, pero pues hasta ahí ya estaba resuelto. Ya. Mire, ese es uno de los problemas que tienen muchos estudiantes, ¿no? Frente a un problema, a un ejercicio de matemáticas. Hacen lo que hay que hacer y se ponen a buscar más cosas porque es que creen que va más allá. No. O mire, en las preguntas del ICFES, que ustedes van a tener que presentar cuando presenten el PIT o el PRO, en las preguntas del ICFES hay estudiantes que leen la pregunta, encuentran la respuesta y empiezan. Eso tan fácil no puede ser. Eso debe tener una trampa en alguna parte, pero eso tan fácil no puede ser. Busquémosle la trampa. Y se ponen a buscarle la trampa y la embarran. La embarran. Se nos va el tiempo. La embarran. Así de sencillo es. Mire, hay una pregunta por ahí que salió en el ICFES de marzo pasado salió. Ya había salido antes, pero salió en marzo pasado y decía, póngale claro lo que decía. Le mostraron a uno una gráfica. Una gráfica. Una lavadora, te decían. Una nevera. Una computadora. Ya sé por qué el profe dedicó a los números y no al dibujo. Y un teléfono celular. Estaban los cuatro, así en ese orden. Y decía, en un almacén de electrodomésticos, ordenan los artículos por su peso. Y entonces decía aquí abajo, 29 kilogramos. Aquí decía 25 kilogramos. Aquí decía 4 kilogramos. Y aquí decía 0.5 kilogramos. Era como una panela, ¿no? Porque para que pese una libra un celular, tenía que ser una panelota. Pero así estaba. Se lo mostraban en ese orden. Y le decían, la pregunta, ¿no? Si se ordenan de mayor a menor de mayor a menor los artículos, ¿en qué orden quedaría? Pues quedaría lavadora, nevera, computador y celular. El mismo orden en que están ahí. ¿Me puede creer que la gente empezaba a buscar dónde estaba la trampa de eso? Es increíble. Mire, yo tengo un predictes personalizado. Yo dicto clases de predictes y preparo gente
la prueba saber, la saber pro, la saber TIT de manera particular, y lo hago virtual o presencial, y máximo son 4 estudiantes que puedo tener por grupo. Eso lo hago yo. Y se encuentran unas preguntas. Yo los preparo en matemáticas, lectura crítica, competencias ciudadanas y ciencias naturales, ciencias sociales y ciencias naturales. El inglés, tengo un profesor que dicta el inglés porque yo saben así soy negado. Y uno se encuentra en las preguntas que dice uno, por Dios, ¿qué pasa aquí? Y los muchachos empiezan a dar respuestas raras. Y uno dice, pues, ¿pero de dónde? ¿De dónde? Manejo de conceptos, razonamiento lógico. Esto, y empiezan a buscar dónde estaba la trampa. Bueno. Ivonne, no caigan esas. Profe nos dijo tarde porque ya Ya, presentamos ya. las TIC. A usted la Profe, presentaron ¿por el qué domingo nos pasado. dijo antes? Sí. No sabía que ya lo habían presentado. No, yo aún faltó, a mí no me ha tocado. Bueno, vamos a ver. Ahí tiene el profe a su disposición. ¿Cuánto cobra, profe? Para el año entrante. Vamos con el siguiente ejercicio. F de X igual a la raíz de X. F de X igual a la raíz de X. F de X igual a la raíz cuadrada de X. A ver a quién se le ocurre cómo se podría hacer eso. ¿A alguien se le ocurre? La fácil. Escuchen bien, la fácil. F de X es igual a X a la 1 medio. La raíz de X equivale a 1 medio. ¿Será que ahí ya se vuelve fácil o no? ¿Ah? ¿O todavía está difícil? Mayorga, ¿qué dice? ¿Ya está fácil ahí o todavía está difícil? Mayorga, ahí sí me oye, Mayorga, ¿no? Pues es bueno, que igual que Ivonne, profe. No sé si ahí termina el ejercicio, todavía falta otro pedazo. No, porque es que aquí lo que estoy haciendo es la equivalencia y lo que tengo que hallar es la derivada. Estas dos son la misma función. Lo que pasa es que aquí está como radical y aquí está como exponencial. Dime, Vanessa. No, es que ya lo hice. ¿Ya lo hiciste? ¿Y cuánto te dio? 1/2 por la raíz de cuadrada de X. Entonces, mire, lo voy a poner aquí. F' de X va a ser igual a 1 medio por X a la menos 1 medio. ¿Por qué a la menos 1 medio? Porque si a 1 medio le resto una unidad me da menos 1 medio. Y entonces digo que F' de X va a ser igual a 1 medio raíz cuadrada, o mejor, aquí hagámosla completa. X a la 1 medio, donde F' de X es igual a 1 sobre 2 raíz cuadrada de X. Estoy aplicando lo mismo.
¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Inquietudes? Bueno, parece que no. Sigamos aquí con nuestro tema. Las otras que hay de ahí en adelante las vamos a dejar para la próxima semana. Esto ya es de otras operaciones. Y aquí hay unos ejercicios resueltos. Aquí hay unos ejercicios resueltos. La derivada de esto es esto. La derivada de esto es esto. La derivada de esto de aquí es esto. La derivada de esto es esto. Es bueno que los miren. No se pongan a hacerlas porque se van a enredar. Mírenlas. Analícenlas y en la próxima semana las vamos a ver. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? Y aquí terminamos la clase de hoy. ¿Qué conclusión podemos tener? Que la derivada es una herramienta indispensable en el cálculo del crecimiento de la variable dependiente por un cambio en la unidad de la variable independiente. Acuérdense que eso es la derivada. Eso es la derivada. Y ahí finaliza la grabación. Y espero dudas, inquietudes, comentarios. ¿Qué tenemos que decir? Esto está muy fácil. Que Vanessa está cansada. ¿Qué más decimos? Que Vanessa hasta que se duerme. Pobrecita. La considero. Esos turnos son muy bravos. De 24 minutos. Bueno. ¿Dudas? ¿Inquietudes? ¿Chismes? Perdón. ¿Algo que decir? No, ¿Nada? Bueno, Nada malo, chicos, profe, todo bueno, muchas gracias. Muy buena la clase, profe. Hoy me gustó harto. muy chévere. ¿quién muy le chévere, gustó? chévere. ¿Quién le gustó? A mí. Ah, es que hoy me gustó harto. Ah, ¿Quién no, le gustó? Pensaba que hablaba de mí. la clase, los ejercicios. Oiga, Mayorga estaban lo que chéveres. está diciendo. Oiga, ¿Qué está Mayorga, diciendo? que si le ha gustado él. No, fue Marito. Yo no. Fue Marito. Ah, ¿fue Marito? Uy, Marito. Ah, lanzado el Marito, ¿no? No, pensé que hablaba de mí. Creí que hablaba de mí. Ah. Digo, cuidado que esto es un problema, ¿sí o no? Me ponen los ojos negros. Ay, chicos, Dios los bendiga. Profe, muchas gracias, muy amable. Gracias, profe, igualmente. Ojalá les vaya Gracias, súper profe. bien en el examen. Gracias. Ojalá les Muchas vaya muy gracias, bien profe. en el examen. Gracias, profe. Espero ver puros 5 Luego, ahí. compañeros. Espero ver puros 5, señorita Vanessa, Virgen que Santísima. pueda descansar. Gracias. Ojalá se acueste ya. ¿O tienen más clase ahora? A las 9. A las Tengo 9. clase a las 9 y no he presentado ningún parcial. Ah. ¿Por 2? Señor, ¿Qué pasa, Milena, que dice que por 2? Milena, que está en la descanso. Que por 2 porque yo tampoco he presentado ningún parcial, Vanessa. No eres la única. ¿Cuántas materias ven ustedes? 8. 8. 8. Y la más fácil es matemática, ¿cierto? Uy, profe, me va a confesar algo. A mí me gusta más cálculo esta clase que matemáticas. ¿Qué financiera? A mí me gusta Debe ser más. por el profesor. No, profe, a mí me gusta más esta clase que matemáticas. No he podido, me toca en serio mirar y otra vez. Pero le hago una recomendación, sáquese de la cabeza eso. Piense que es toda una sola cosa. Porque cuando uno empieza a hacer esas diferenciaciones, normalmente se estrella. Sí, eso es verdad. Se bloquea. Sí. Me lo que le cojo No es pereza, bueno. entonces no, ¿verdad? No es bueno eso, Cambiar no es mis bueno eso. conceptos. Y en la Profe, carrera que muchas ustedes gracias. están, en lo que ustedes están, es indispensable, es más indispensable esa que el cálculo. Es la verdad. Pues yo les estoy hablando sinceramente. ¿Listo? No estoy diciendo que no sea necesario el cálculo, pero estoy diciendo que la matemática financiera es más necesaria para ustedes que el cálculo mismo. No estoy diciendo que no sea importante y no sea necesario el cálculo. Hay que tener cuidado con eso. ¿Listo? Gracias, profe. Feliz noche. Gracias, profe. Gracias, igualmente. Que descansen. Profe, muchas gracias, muy amable. Que descansen Profe. y que pasen un buen fin de semana y que